encantado de estar aquí, invitado en este foro, que me encanta que haya estas iniciativas y estar en Granada, que es una ciudad que conozco poco porque es la segunda vez que vengo, pero tengo, comentaba Alejandro, un recuerdo mágico de este lugar. Hay un puente misterioso entre el País Vasco y Andalucía que disfrutamos y sobre todo el tema del comer. Yo os voy a contar cosas que he hecho que espero que os sean útiles por la experiencia. Yo tengo una formación de arquitecto porque yo tengo 60 años y no existía en ese momento en mi entorno una posibilidad de estudiar diseño. Quise irme a Italia, pero no tenían pasta mis padres y al final pues me quedé entre aquí, entre San Sebastián y Barcelona, con una formación que creo que me ha sido muy útil, aunque no era lo que realmente hacía, pues pero te da una batería de herramientas pues que son cojonudas para hacer mil cosas, ¿no? Una formación interesante, pero bueno, yo llevo unos años dando clase también, aparte de las cosas que hago, en la Universidad de Navarra, en la Universidad del País Vasco, en el Instituto Europeo. He ido dando clase en distintos lugares y yo creo que el diseño tiene una característica como oficio que supone una entrega con respecto a otros trabajos. No digo que otros no lo tengan también, pero un diseñador no está a tiempo parcial. Un diseñador es una persona que es diseñador todo el tiempo, las 24 horas del día. Y eso no puede suponer un problema. Tiene que ser un disfrute. Es una lucha, es intenso, pero supone también lo que, a mi modo de ver, no sé si coincidiréis algunos, pues una cierta melancolía en el comportamiento, porque es un trabajo que te aparta de los demás. Estás obsesivamente buscando cosas, hallazgos, buscando mecanismos, cómo solucionar cosas. Y bueno, pues muchos amigos que tendréis, amigas, pues que tienen oficios más normales, pues pueden desconectar. Y entonces pues tú no desconectas, estás ahí tomando una cerveza, pero estás... Pero yo creo que hay que asumir esto como una característica de este trabajo. Yo cuento siempre, y ahora me gusta, que mi padre, el aitá, como decimos los vascos, pues él, que era ingeniero, preguntaba a mis hermanos a ver a qué me dedicaba yo. Y eso me molestaba, pero luego me ha acabado gustando. O sea, la indefinición del trabajo del diseño me ha parecido interesante al cabo del tiempo, porque creo que es un oficio también que no se deja capturar, no tiene una clara definición. Yo inventándome, que yo no soy una persona religiosa, pero sí como concepto, como una especie de metáfora, me gusta la idea de una etimología inventada, que el diseño es los signos de Dios. Es como una especie de cacería de ir hallando como pulgarcito ciertas cosas para unirlas y encontrar el camino hacia el objetivo que es el proyecto. Cuando el proyecto sale, cuando tú tienes un sueño y de repente se hace carne, eso es mejor que el sexo. Eso es lo más. No tienen los demás esto. Los artistas y los diseñadores tenemos esta característica de repente de la... No quiero llamarle creación porque me parecen palabras mayores. Estoy un poco en contra de esa palabra, pero bueno, llamémosle creación. O sea, esa sensación de ser capaz de algo que tienes dentro, sacarlo fuera, y creo que todos, el corazón de los que estáis aquí estudiando, me imagino que en parte, de forma consciente o inconsciente, busca esta especie de impulso, de vocación, de hacer las cosas reales y hacer que existan. En el ámbito del trabajo, ahora no suelto mucho más el rollo, pero sobre cosas genéricas del diseño, pero que me gusta contarlas porque también establecen una especie de campo de juego. Yo no me pongo muy de acuerdo con otros diseñadores en qué consiste nuestro trabajo, que también es divertido, que igual unos piensan cosas muy distintas que yo, y eso está también muy bien, ¿no? Muchos de los diseñadores con los que, por ejemplo, doy clase, o arquitectos, pues no han ejercido la profesión. Eso también da una cierta distancia. Yo os voy a contar cosas que es la lucha de la calle. No es ir a un gimnasio
y hacer katas de karate. Esto es entrar y ¡pum! Y un cabezazo, esto es la realidad. Entonces, le comentaba a Alejandro que yo he tenido una educación por mi naturaleza muy heterodoxa, muy loca, y sin embargo ahora pues me toca amarrar las cosas y darle un sentido muy práctico a los trabajos. En el ámbito concreto del trabajo he trabajado mucho, como vamos a hablar ahora, de gastronomía. Creo que las tres grandes patas de la cultura son la muerte, el sexo, la reproducción y la alimentación y la gastronomía, que son cosas relacionadas que no son exactamente lo mismo, ¿no? La gastronomía entendemos que es una variante elevada filosófica de la alimentación. Nadie vamos a un restaurante a comer para alimentarnos, ¿no? Vamos en compañía de alguien y vamos aprovechando que nos alimentamos para disfrutar de una sensación, y ahí suceden muchas cosas y nos convertimos en lo que comemos. Quiero reivindicar esto porque es importante, porque los objetos que participan de este fenómeno metafísico son importantes. Algunos dicen, comer. Yo tengo un hermano que dice, como comer, eso, alimentarse y tal. Pero yo creo que vuelvo a esas tres patas, las tres, incluso a veces utilizan un lenguaje común, ¿no? Por ejemplo, los franceses al orgasmo le llaman pequeña muerte. Muchas veces en el lenguaje del sexo se utilizan los mismos términos que la gastronomía. Hay un misterioso artefacto de esa banqueta de tres patas en la que la cultura y la forma que entendemos el mundo, que construimos a partir de rituales y de objetos, está hecho a partir de esas tres grandes cuestiones del hombre. Entonces, la gastronomía, yo me he dedicado mucho a la gastronomía, no porque tenga un especial interés, sino porque en el País Vasco no se piensa en otra cosa que en comer. Es patológico, es así. A veces, yo suelo bromear, a veces como sustituto de otros placeres, probablemente. Hay una cosa que espero que no pase aquí eso, pero es un poco patológico, ¿no? El comer tiene algo misterioso en el País Vasco. Y yo lo veo, y todos lo vemos, pues en nuestras casas, en la comida tradicional de la casa, y luego en la necesidad de estar constantemente probando cosas, yendo a restaurantes y tal. Y eso ha generado una economía que a los diseñadores, entre ellos a mí, nos ha permitido hacer cosas y tener un estudio, que es lo que imagino que los que estáis estudiando también, pues de alguna forma aspiráis, aunque es muy difícil, tener un lugar para desarrollar tu trabajo y sacarle un rendimiento económico que te permita pues tener una casa, tener una pareja, comer pinchos de tortilla, esas cosas que hacemos los humanos. En esa cuestión de la gastronomía, centrándome en la gastronomía, yo creo que hay, bueno, lo hemos llamado mise en place, que es como dicen los franceses, pero que en realidad se ha extendido a todos los idiomas, lo que es el arte de la mesa, el paisaje de la mesa, los objetos que son necesarios para que ese ritual, esa liturgia de la mesa donde suceden todas las cosas en relación con el comer, están plagadas de situaciones, de mobiliario, de objetos y, por ejemplo, de la luz. Una reflexión que nos tocó hacer en torno a la luz es una cuestión interesante. Ahí vuelvo a la lucha de la calle, es decir, un restaurante, no sé si alguno tiene por relación familiar o por lo que sea, o por interés, conoce este asunto, pero cuando tú montas un restaurante, una de las cosas que habitualmente pasa es que tienes que cambiar el escenario del restaurante porque de repente bueno, pues viene un grupo grande, o de repente tiene una boda, y luego resulta que tales días pues tienes que separar en mesas pequeñas porque lo que viene son parejas, etcétera, ¿no? Eso implica que la luz es muy difícil de manejar. Normalmente la luz, pues como pasaría aquí, ¿no? Que tienes una luz plana y bueno, pues aquí hay una situación que normalmente pues las sillas se vuelcan hacia el que está dando la chapa, como yo, pero si esto se convierte en una circunferencia, pues igual la luz ya no es tan buena. En un restaurante pasa esto y generó una reflexión que os la dejo ahí como una de las primeras cosas que lo discutí con un gran arquitecto de la luz, que es Mario Nani, el de Via Vichuno, que yo decía, a ver, y es curioso porque lo importante de la luz de la iluminación
en los restaurantes gastronómicos de nivel es la creación del chef. Pero si os fijáis, y que seguro que veis series americanas de las clásicas o las de que hay ahora y tal, muchas veces cuando tú ves en la cultura anglosajona, normalmente es más importante la compañía que el trabajo del chef. Entonces la luz está dirigida más a favorecer la presencia de tu compañero, de tu compañera, más que favorecer el trabajo del chef. Nosotros no tenemos eso. La compañía es importante, pero lo que se magnifica siempre es el trabajo del chef. Y entonces, una cosa que en un restaurante que estaba haciendo en Pamplona, pues surgió esta posibilidad, que es generar un tendido de 12 voltios en el techo a través, bueno, todavía ahora estamos precisamente haciendo con baterías, las baterías han mejorado mucho, pero en ese momento las baterías eran un problema, y entonces un bastón que tú puedes colocar en cualquier lugar del techo, de tal forma que siempre tienes, lo vais a ver un poco más en detalle, no acabó siendo así, acabó siendo así. Este es un restaurante en el Museo de la Universidad de Navarra, y entonces veis estas luminarias pueden ponerse en cualquier lugar del espacio. Hoy en día se podrían hacer con imanes y con baterías, y la verdad es que funciona muy bien porque este escenario es totalmente cambiante. Luego esta nube que hicimos en el techo pues es simplemente una especie de juliana de una nube que la cortas, que es fácil entre comillas, y luego proyectarla en telas, y esas telas que se mueven un poco con el aire acondicionado que está por aquí, y esta fotografía del mar, que siempre, yo soy de Pamplona, y entonces siempre tenemos la proximidad del mar, un deseo de que el mar nos llegue, y entonces pues, y además el restaurante se llama Uharte, que en vasco significa entre dos aguas, es como tener una isla en Pamplona. Ahí hablaremos un poco del relato, de esa narrativa, que imagino que vosotros también le daréis mil vueltas, porque antes no se consideraba tan importante, pero esto que ahora le llaman el storytelling, bueno, todo se va como buscando términos anglosajones, pero creo que es una cosa que se ha convertido en un poco algo problemático, en parte. Saldrá en otras ocasiones. Os enseño, por ejemplo, esto es un restaurante que hicimos en La Rioja, en Haro, cuya narrativa, cuyo, digamos, relato, es un relato extremadamente ambiguo en torno a una diosa riojana, bueno, una diosa que, pues aquí tendréis las vuestras, pero en el norte pues hay unas diosas muy vinculadas a las cavernas, diosas antiguas. En el País Vasco se llama Mari, que son, los dioses están bajo tierra, no están en el cielo. Entonces aparecen figurillas, cosas y tal, hay una especie de presencia femenina, o sea, no es Dios, nuestro Dios supremo es una mujer, ya sabéis que es un matriarcado. Y entonces, bueno, sobre esa figura se construye un relato, pero que es un relato, completamente borroso. De hecho, el restaurante se llama Nublo, que es un riojanismo que hace mención a cuando viene una cantidad de nubes importantes, y entonces le llama, viene un nublo. Este poema de José Emilio Pacheco, el poeta mexicano, lo expresa muy bien, y de hecho lo grabamos en el suelo, en un suelo cerámico, también como siguiendo desde la puerta hasta el comedor, en el que se expresa también una intencionalidad en que el relato, cuando tengáis que hacer algo y se pida una especie de cuentito para el producto, para lo que sea, yo a mis alumnos les digo, si no es bueno, si es una peli de domingo mala, el relato mejor que no lo tenga, porque no vale cualquier relato. O sea, y entonces en nuestro mundo del diseño los relatos tienen que ser abiertos. No hay cosa peor que un relato en el que de repente pues, estás viendo como una película y estás viendo
los titulares y ya sabes quién es el asesino. Es que es muy desagradable que no haya sorpresa. Tiene que haber sorpresa. Y sobre todo la sorpresa es que el comensal, en este caso, no el espectador, construya, a partir del trabajo del diseño, un camino en el que él pueda hacer lo suyo. Entonces, eso implica una gran ambigüedad. Entonces, los elementos que construyan esto tienen que participar de esto. Aquí, por ejemplo, pues hay las paredes, hicimos un jardín transformado a partir, no sé si está aquí, ¿ves? A partir de imágenes clásicas y un procedimiento de programación en el que esto se convierte, bueno, en un batiburrillo de círculos de colores vectoriales que podemos imprimir en vinilo y acondicionar toda esa habitación con ese jardín que se ve y no se ve. Cuanto más vino bebes, más lo ves. Eso también es cierto, ¿eh? Eso, en la escalera de... Esta escalera era una escalera que existió, no esta, sino una de caracol similar, y que nosotros reprodujimos en metal, haciéndonos en cada peldaño una especie de ala de libélula con el fin de que tuviese la máxima transparencia, y se convirtió en la bodega del lugar. Y sobre todo la pieza central, que es una especie de caracola de tela, es una figura femenina, esta que hemos visto antes, que es una especie de sábana santa. Esa pieza que veis, que creo que hay alguna imagen más, esta que se ve muy tenuamente, es una figura que está construida como si cortásemos una figura tridimensional, como estas estatuas que estáis haciendo aquí, con una espiral de arriba abajo. La sección que genera la extiendes y la vuelves a colocar, entonces tú realmente estás mirando adentro y no hay nada, pero si tú la rodeas, ves una figura que se reconstruye tridimensionalmente esta pieza. Aquí está. A partir de esto, generamos una colección de porcelana que, bueno, no sé si la vamos a ver o no, pero que, digamos, perdón, quería volver atrás, pero que también, cuando estamos haciendo un trabajo como se conciben en mi estudio, los trabajos tienen una condición a ser posible en el que se empieza por el nombre, se le pone nombre, y ese nombre sí que es el punto de partida de una cierta narrativa y va generando como un árbol objetos alrededor de esa narrativa. En el caso de Nublo, bueno, el caso de Mugaritz, que es el más conocido, que Mugaritz es que efectivamente nos dieron un Art Directors en Nueva York por ese trabajo como relato cultural, le decían los americanos. Precisamente Mugaritz lo que significa en euskera es Aritza es roble y Muga es frontera. Entonces es un restaurante que tiene la mitad en un municipio y la mitad en otro, físicamente. Entonces le pusimos ese nombre porque nos pareció que ese eje en el que tú estás en un sitio o en otro nos permitía la misma ambigüedad que Nublo de no estar ni en un lugar ni en otro. Es un poco el efecto Tijuana de estar en un lugar sin leyes, es decir, entrar en unas contradicciones que probablemente la modernidad no nos ha permitido, ¿no? Parece que tienes que ser coherente y consecuente. Y hay algo que te cruje y dices, es que realmente es muy difícil. Y probablemente todos nosotros participemos de grandes contradicciones. Entonces, alivia mucho que un lugar disfrute de esa dialéctica que puede ser clásico y moderno a la vez, que puede ser cercano y lejano. Esas contradicciones funcionaron muy bien y nos permitió ir colgando elementos decorativos, elementos de uso, elementos en la mesa que participasen de esa narración, y el espectador, que siempre es inteligente, porque cuando dicen que es un mal de nuestro trabajo, que dicen, no, es que la gente es idiota y tal, y sinceramente creo que es totalmente lo contrario. Todas las personas son inteligentes. Es cierto que igual colectivamente nos comportamos de una forma estúpida cuando, pues yo qué sé, en un partido de fútbol o lo que sea, pero cuando tú hablas con las personas, yo creo que todas las personas tienen suficiente sensibilidad e inteligencia para percibir estas cosas. Otra cosa es que lo tengan en un nivel consciente.
Pero cuando un sitio está bien hecho, cuando un objeto está bien hecho, participa todo el mundo de ese objeto con mayor o menor fortuna. Y yo creo que eso tenemos que quitarnos de la cabeza la sensación de trabajar para una élite. Yo creo que hay que trabajar para todo el mundo, porque todo el mundo merece esto. Os hablo ahora de la cerámica, que era un poco el objetivo de la charla, hablar de los objetos de la mesa. Y quiero hablar de algo que es el tiempo. El tiempo se nos pasa desapercibido, que la creación de la cerámica es fundacional de la cultura humana, fundacional. De hecho, todos nosotros sabemos, y cuando estás viendo en un libro o la televisión que se hayan fragmentos de cerámica, definen una cultura determinada, por su decoración, por su forma, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Porque la cerámica es terriblemente persistente en el tiempo también, y entonces aguanta todo. Pero más allá de esa consideración del tiempo, una reflexión que no es mía, que yo creo que es de Richard Sennett, que me imagino que conocéis el libro del artesano si estáis en esta escuela, y si no, os lo recomiendo porque es uno de los grandes libros que hay que leer. Bueno, pues yo creo que, no recuerdo, pero creo que es él el que dice: la creación de un objeto cerámico permite liberar al hombre de este gesto de transportar lo que ha cazado, lo que ha cogido, y tener un almacén. Esa es la creación del tiempo. De repente tengo un almacén, tengo un recipiente donde puedo guardar el grano, donde puedo guardar la carne con sal, etc. Es lo mismo que la cocción, que da nombre a la cocina, es uno de los grandes momentos del hombre, no solo el fuego, por supuesto, pero el fuego utilizado para cocer, que implica higienizar los alimentos, implica ablandar las verduras, que son incomestibles, crudas prácticamente. Entonces, da pie a esto, a lo que estamos hablando, que es la cocina. Y la cerámica en sí tiene esta condición de repente decir: ahora puedo tener las manos libres. Me parece algo trascendente que merece la pena considerar cuando hacemos un plato, más allá de que sea bello, de que sea feo, de que... Bien, es un objeto trascendente. Entonces, en este caso, por ejemplo, os enseño cosas que ya tienen unos años, que fueron, en este caso, la vajilla o luna que hicimos con... Ahora se hace en Vistalegre, Portugal. Yo he tenido la suerte de trabajar con marcas interesantes europeas. Originalmente se hacía en Barcelona, en Mongatina. Es una vajilla que tuvo muchísimo éxito en su momento. Estuvo en las grandes casas del mundo, de todo el mundo, porque en ese momento era un terreno un poco inexplorado para los diseñadores. Vuelvo un momento atrás. Todas estas cosas de la mesa participan de una característica común, que es la inercia cultural. Cuando digo inercia cultural me refiero que tiene una gran inercia cultural. Por ejemplo, una casa de pueblo, no sé si los que tenéis o habéis ido, veis cómo tiene unos muros muy gruesos y eso tiene una inercia térmica. Se calientan durante el día y de repente y tú estás fresco dentro, pero durante la noche ese calor de los muros se va soltando hacia adentro y estás caliente. Y sin embargo se enfría durante la noche y entonces te permite durante el día estar otra vez fresco. Esa inercia de los muros, que se llama inercia térmica, es parecido a lo que pasa con la inercia cultural de la mesa. No se deja cambiar fácilmente. Va el señor con su Porsche Cayenne último modelo y en su casa tiene la vajilla de la abuela. Misterio. Pero esto es así. Porque provoca una nostalgia, toca ciertas cosas que cuando venimos los diseñadores contemporáneos, no quiero decir modernos, nos encontramos con una dificultad, que es que yo quiero la vajilla de la abuela, porque quieren, hablaremos de eso si da tiempo, pero porque la cocina se basa principalmente en la nostalgia, en la evocación, en el recuerdo. Gran parte del placer que sentimos es, como ya sabéis, probar las croquetas de la abuela. O probar algo que parece el sabor de las croquetas de la abuela, o la sopa que hace tu madre, etc.
Estas cosas, el anterior, vuelvo un momento, pues evocaba, yo quería que evocase un ombligo, yo en mi sentido, todo lo que puedo llegar, que es muy poco, a ser poeta, yo quería que esto pareciese un ombligo. ¿Por qué? Porque es la cicatriz que nos une en ese sentido a nuestras madres, nuestras abuelas, bisabuelas. Es una cicatriz infinita, con una especie de línea, y a mí eso me parecía fascinante porque efectivamente cuando te pones a reflexionar sobre la nostalgia de esas abuelas, pues resulta que dices, en 5.000 años, ¿cuántas abuelas hay? ¿Habéis calculado alguna vez? No hay muchas. Y en 5.000 años estábamos en las cuevas. Y entonces te pones a decir, bueno, pues en diferencias de 60 años son 80 abuelas. 80 abuelas haciendo croquetas distintas, no había croquetas, pero intenten sopas. Pues no son tantas sopas, 80, no, me parece que son pocas. O sea, realmente estamos como muy cerca de un universo que nos parece ancestral y antiguo. Entonces, yo quería que esto pareciese inconscientemente, no como un relato que te dicen esto es un ombligo, no, sino que tu cerebro active ciertas cosas. Luego vino pues el amigo Ferran Adrià y dijo, qué bien aquí, y puso todo alrededor sus cosas que a mí me horrorizaba, porque decía, no, eso no se pone, porque eso es el espacio que tiene que dejar el ombligo, pero luego sucede con los trabajos de diseño que luego las personas los utilizan de otra manera, y está muy bien. Este que pertenece a la misma colección, yo creo que, y creo que saldrá algún otro, os hago porque creo que todos tenemos en ese universo de vocaciones, la tarde antigua de verano en el que tú estás echando piedras en un río, es difícil no tener esa escena en la cabeza y que tu madre te llama a comer, y entonces y es la puta felicidad, porque no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque eres un niño o una niña y no tienes ningún problema y vas a comer y luego vas a seguir jugando y el verano es eterno. Y tú lo que quieres el resto de tu vida es estar ahí, estar en esa situación. Entonces la situación muchas veces va acompañada de ese tipo de acciones, de echar una piedra en el río y ¡pum! Y de repente hace unas ondas y está oscuro dentro y no sabes lo que hay, es un misterio y estás como flipado porque eres un niño con tus cosas. En eso consiste la vida. Llega un momento que consiste en decir, yo quiero tener eso todo el tiempo. Si somos capaces de hacer un plato que por supuesto se limpie bien, que se apile bien, que sea práctico, pero que encima te lanza un mensaje, no de bonito o feo, sino de estás en ese momento de felicidad, pues triunfamos. Yo pienso que en algunos casos, de casualidad, pues me ha salido bien. Aquí, por ejemplo, las secuencias. Surgió la posibilidad de comer en secuencia, que es una cosa muy oriental, ¿no? Como por ejemplo las cajas japonesas, ¿no? En el que de repente tú desmontas una pieza y vas, digamos, comiendo distintas cosas que muchos cocineros, por la orientalización que ha habido en el fenómeno de la gastronomía en los últimos tiempos, que los que sois jóvenes lo vivís con mucha naturalidad porque está lleno de restaurantes japoneses, chinos, pero para los que somos veteranos pues ha sido una novedad, porque digamos no existían hace unos pocos años en ciudades pequeñas, entre comillas, como las nuestras. Amonites, esto es una colección que se hace en Valencia, en Port Basal, y que tiene también un mensaje que es la hélice espiral. Aquí Paul Valéry, que es para mí un gran pensador del diseño, importante también si tenéis ganas y oportunidad de leerle, aporta muchas cosas, muchas reflexiones, porque siendo francés tiene en común con los que somos del sur de Europa una visión que no es la frialdad protestante alemana o del mundo nórdico, que está muy bien, pero que tiene una raíz religiosa. El diseño nórdico es tan seco porque no puede no serlo, porque está prohibido las imágenes. No sé si sabéis esto, pero acá es importante. Es decir, es que no puede haber imágenes, porque hubo unos señores como Calvino, etcétera, que dijeron, está prohibido las imágenes, no son los protestantes. Entonces, eso genera un escenario
y un mobiliario y unos objetos que tienen un sentido. Para nosotros, que aunque seamos o no religiosos, nuestro universo es lo contrario, no te digo ya en Granada, o sea, es que todo está plagado de imágenes, pues yo creo que tenemos que ser consecuentes con nuestro universo, ¿no? Y entonces Paul Valéry defiende esto de decir, bueno, pueden pasarle cosas a un plato. Puede estar Napoleón, comerte una sopa y dentro está Napoleón. Puede pasar. Adolf Loos decía, no puede pasar esto. Él es un austriaco que dice, no, sirve para algo, no, quítalo. Esto es entonces, yo ahora con mi edad me siento libre de cuestionar a los maestros. Es decir, igual se estaba equivocando porque está hablando en un contexto determinado. Esta hélice espiral, Paul Valéry se refiere a ella como una emoción fría en la cual, por ejemplo, tú vas paseando por el campo, que es la gran enciclopedia de los diseñadores, y estás fascinado con los árboles, con las plantas, tal, pero hay ciertas cosas, como por ejemplo un caracol, cuya geometría te lanza una pregunta que dices, pero ¿quién hostias ha hecho esto? Porque es una geometría perfecta. Y encima es una espiral que se acerca a un punto y que nunca lo llega a tocar. Y entonces claro, si eres diseñador te haces esas preguntas, porque estás mirando el caracol no como qué bonito, qué feo, sino diciendo, joder, pero ¿qué es esto? ¿Quién lo ha hecho? Y te lanza preguntas muy difíciles. Entonces, trasladaba un plato, pues yo decía, joder, claro, de repente estás comiendo en un lugar, en ese lugar donde la espiral nunca llega a tocar, en una especie de lugar que no existe. Confío en que, no conscientemente, pero sino inconscientemente, todas las personas se lancen estas preguntas. Aquí está. ¿Qué es lo importante de la porcelana? Cosa que nos vamos al territorio puramente pragmático. Lo importante de la porcelana es que es limpia. Hoy he comido en un restaurante que quería comer carne y no me he quejado, pero me han dado ganas porque ya soy como un ogro y me quejo de todo y digo, me han sacado un plato de madera. Y dices, joder. No, hombre, joder. Eso es una guarrada. Eso es una guarrada. O sea, es sentido común, no hace falta ser ingeniero. Tú cortas con el cuchillo y ahí hay una grieta y eso no se lava. Por mucho que lo metas en el lavavajillas, ahí hay unos gérmenes del tamaño de patatas. O sea, decir, eso es una porquería. Y bueno, sin mencionar la cubertería que me han sacado, que digo, jo, será posible, pero eso también es la insensibilidad del hostelero. Pero la porcelana triunfa porque es limpia. Y claro, vais a un restaurante y dice, joder, ha comido en un restaurante, miles de personas han comido en ese plato. Qué asco, joder. Qué asco, ese señor horroroso, esa mujer sucia, ese niño que ha echado de repente los mocos. No sientes nada de eso. ¿Por qué? Porque está limpio. Claro, ¿no? Pero es que es así. Es decir, tú no piensas en eso. Ha pasado por un proceso de higienización. ¿Y por qué sabes? Inconscientemente, porque es porosidad cero. Ahí no entra nada. Si tú cortas con el cuchillo y dejas una raya, es que trozos del cuchillo se han quedado en el plato. Y este invento de la porcelana, que es un invento chino, es acojonante porque es el triunfo de la higiene y de la asepsia frente a algo que solo los ricos, no por ser ricos, sino porque tenían acceso a la cultura, dicen, guaca, esto yo quiero. De hecho, no sé si conocéis, no me voy a acordar del nombre porque soy muy malo para los nombres, pero claro, la porcelana entra en Europa muy tarde, en el siglo XVIII. Y realmente es un químico, está buscando la piedra filosofal, no está buscando la porcelana, porque pensaban que la porcelana hacían los chinos machacando conchas. Machacaban conchas y algo hacen y hacen porcelana. Y este tío estaba buscando la piedra filosofal y resulta que le apareció el secreto de la porcelana y entonces Europa pues generó enseguida un montón de fábricas en toda Europa que triunfaron. Y fijaros la historia tan trágica, porque claro, generaron desde el punto de vista del diseño cosas flipantes, cosas increíbles, algunas incluso eróticas. Por ejemplo, hay en Sèvres, hay una pieza que es el pecho de María Antonieta. Estamos hablando
de 1790. Dice, ahora mismo igual sería mal visto, porque sería una cosa igual dudosa. O sea, la reina de los franceses se pone como molde su pecho y tú puedes comprar y beber. Es una cosa alucinante, desde el punto de vista del diseño. Te puede gustar o no, pero es guaca, joder. Entonces, toda esa magia que generaba, por ejemplo, muebles de exhibición de la porcelana, que eran los vasijeros, que tú ibas a las casas aristocráticas, las casas burguesas que tenían porcelana, las que podían tener, que era extremadamente cara y difícil, y se exhibía para decir, mira quién soy. Claro, la siguiente escena es la caja, el banco rural, que para hacer una cuenta te regala la vajilla. De eso al infierno. Al infierno. Entonces la historia de la porcelana tiene esta característica, ¿no? En el que luego hay un fenómeno colateral que es, que seguro que aquí alguien se enfada porque lo diga, pero que es la artesanía, porque yo soy totalmente defensor de la artesanía, pero el problema es que no se quiere pagar. Entonces los cocineros, que yo conozco a los grandes chefs, he trabajado mucho con ellos, pues las personas agotadas que, por ejemplo, trabajan en la banca, no sé si tendréis padres, parientes, que de repente trabajan en seguros y están a punto de darles un colapso, sudando todo el tiempo, quieren morir y dicen, no puedo más, voy a capitalizar el paro y montar un taller de cerámica. Es que esto aquí, no sé, en el País Vasco pasa un montón, pero un montón. Entonces, claro, la cerámica es muy difícil, no es fácil. Como el diseño, hacerlo mal es fácil, hacerlo bien es muy difícil. Entonces, pero como saben algo de marketing, pues hacen unas piezas que se las regalan al chef, a los chefs les encanta que les regalen cosas, y entonces dicen, se hacen un cálculo, claro, este lo va a poner en las redes sociales, y entonces yo voy a vender a cascoporro mis piezas. No sucede eso, no sucede. Hacer una pieza de cerámica que esté bien y que te dé beneficio para sacar adelante el taller, pues supone que esa pieza igual cuesta 100 euros o 150 euros, no lo van a pagar. Porque no hay una cultura en Europa de pagar las cosas de ese tipo. Por lo tanto, estas cosas, esto que voy a enseñar, por ejemplo, que no es porcelana, que es grés, que es una categoría, los que sabéis algo de cerámica, ligeramente inferior, pues está hecho en China. Porque es la única forma de conseguir unos precios razonables para que lo pague la gente aquí. A mí, si esto se soluciona, yo seré feliz. Pero yo tengo los datos de la realidad. Las empresas europeas trabajan con productos chinos, muchas veces. No todos, por supuesto. Entonces, ¿por qué? Pero no porque quieran sacar más beneficios, que si no tienen que cerrar. Porque las personas no están dispuestas a comprar una silla como un noruego que vale, una de Hans Berner que vale 3.000 euros. Aquí nadie se compra una silla de 3.000 euros. ¿No? Corregirme si me equivoco, nadie. Se compran de IKEA, que es lo que luego nos mandan desde esos países como alternativa a los pobres. Pero quizás la gente sí se gasta el dinero en una entrada de fútbol, que vale mucho dinero, o en un gran coche. O sea, no es que no tengan ese dinero, sino que entonces, en nuestro trabajo de objetos de este tipo, se ha generado una cultura en la que dices, pues no me interesa y tal. Entonces, no hay más remedio que trabajar con estas cosas. ¿Cómo están hechas estas cosas desde un punto de vista técnico? Por ejemplo, estos son radiografías de flores que generan un mapa de desplazamiento tridimensional sobre la malla del plato. Entonces yo le mando al chino, que en este momento ya lo hacen mucho mejor que nosotros, mucho mejor, pero mucho mejor, en todo. Es una cosa que dices, claro, es que luego te viene y está perfecto, está perfecto. Y es que yo no sé cómo vamos a salir de esta. Esto, por ejemplo, es un caso contrario. Esto es Celavi, que es una colección de Limoges, 1820, no sé, que es Bernardot, la empresa Bernardot, que está en la avenida Bernardot, y el pueblo casi se llama Bernardot porque Cayo es todo, que pasaba mucho como en Vistalegre, empresas que generan en torno a la porcelana y a la necesidad que tenía Europa de higienizar las casas,
Tener en cuenta que la gente comía con las manos del mismo plato. Y lo hemos pasado una pandemia hace poco. O sea, aquello es un cambio importantísimo. Y la revolución inglesa, la revolución industrial del vapor, empieza precisamente con la porcelana, que era una empresa del suegro de Darwin, por cierto. Entonces, todo esto tiene una trascendencia en metafísica, como decíamos, de la creación del tiempo, pero también cultural, porque supone incluso cambios importantes, difíciles de medir, pero que efectivamente suponen un adelanto importante en el sentido de cultural, industrial, etc. En este caso, estos platos, que son círculos excéntricos, como veis, ¿qué sentido práctico tienen? Que cada uno de estos círculos tiene inclinaciones distintas, de tal forma, a mí no me gusta nada que las cosas estén mezcladas. Y comentando con chefs amigos, ahí se produce un cierto conflicto de que si tú quieres montar un restaurante de alta cocina, el cálculo aproximado es decir, si tengo 40 comensales, necesito 40 personas trabajando. ¿Cuál es la solución de eso? Ya sabéis cuál es, no pagarles. Porque si no, no te salen los números. Porque si no, el ticket de ese restaurante pues es algo que no puede pagar nadie, salvo gente muy rica. Entonces, veis muchos restaurantes que le llaman ahora pues bistrós o el bistrionismo, que son cocineros muy buenos, supongo que en Granada también habrá, pero en ciudades más grandes como Madrid o Barcelona, Valencia, quizás hay chefs que montan en locales más pequeños y que nos afecta a los diseñadores porque al final la mesa es muy, muy pequeñita para poder, hacer un ticket y una renovación de personal muy rápido. Los platos tienen que ser pequeños y luego no tienen personas para emplatar, porque emplatar de repente implica andar con pinzas y hacer una cosa súper chula. Esto no es para esos. Esto es para los grandes restaurantes franceses. Esto lo hicimos en principio con el restaurante Mirazur, que era el número 1 del mundo, en Mentón, ahí en el límite de Francia con Italia. Y claro, son platos que cuestan 100 euros, 120 euros la unidad. Entonces, claro, se te rompe y te da un colapso, porque, claro, no le puedes echar la culpa al comensal. Aquí en Madrid hicimos con una... que, bueno, en fin, esto es una aberración, no sé ni para qué lo saco, porque al final el sentido de este plato no era precisamente ponerle guisantes, sino que poder organizar salsas y cosas en distintos planos, inclinados. ¿Por qué se llama C'est la vie? Porque C'est la vie es el seudónimo que utilizaba Marcel Duchamp, el artista conceptual francés, que ahora está cogiendo una dimensión todavía mayor, y que os recomiendo que veáis los experimentos que le llamaba Anemic Cinema, que son unos experimentos muy sencillos de protocine en el que es una cosa hipnótica de círculos excéntricos que giran. Y entonces tenía un alter ego femenino que se llamaba Arrose c'est la vie, que es un juego de palabras en francés que es como es la vida, c'est la vie. Esto es porcelana artesanal sin molde. Porcelanas de Mónaco. Es una colección hecha para Mauro Colagreco, que aquí veis su perfil, que varias veces he utilizado esto para hacerle girar, para que haga un jarrón a través de su, ya veis ahí la nariz, la boca y tal, y una serie de platos que tenían el sentido de, primero, de tener perfiles parabólicos. No sé si dibujáis mucho o no en CAD, en esta escuela, o si tienen, pero hasta hace poco no existían la posibilidad de dibujar con parábolas, y la parábola es una figura geométrica asombrosa, y no había manera de hacerlo. Entonces, de alguna forma, desde el punto de vista de la resistencia del plato, era perfecta. Y luego, no sé si hay alguna imagen más, en el sentido de que este abombamiento, ahora han salido muchos platos que son así, permitía elevar, todo el rato es magnificar el trabajo del chef. Había un congreso que hicieron de gastronomía, era una conversación muy bonita, un poco metafísica también, entre un físico y un químico que discutían cuál es el ingrediente principal de la cocina. Entonces el físico decía el tiempo y el químico decía no, el agua. Y yo estaba pensando la vanidad,
porque yo les conozco a los chefs y el ingrediente principal es el trabajo, porque efectivamente la gente nos entregamos ante el placer del comer a veces. Entonces, ese ritual ha generado pues, cosas como esta. Estos platos valen 250 euros. No están al alcance más que de muy pocos restaurantes. Y se hacen a mano sin molde. Creo que es la única empresa que trabaja porcelana de torno. Esto es eso que decíamos del agua, llevado un poco más al extremo, incluso con la gota. Aquí veis, he sacado las secciones para que veáis la gota. ¡Pam! Esto es una colección que lo hacemos con una empresa catalana, que es también el modelo europeo que trabaja con empresas productoras en Asia y le pone la marca, que es el modelo de deslocalización. En algún momento nos convencieron los políticos que había que deslocalizar las empresas europeas, ¿no? En el caso de Andalucía, pues la Cartuja de Sevilla es muy conocido, ¿no? Que era una empresa pues casi ya no mítica, sino mitológica, ¿no? Era una cosa, y entonces, bueno, se intentó reflotar, pero creo que ya definitivamente se ha cerrado para siempre. Y claro, es una pérdida patrimonial, no solo es una pérdida industrial y de trabajo, sino que, claro, suponía, desde el punto de vista de los que nos gusta la cultura y el diseño, pues claro, es una cosa como irreparable. En el País Vasco teníamos unas cuantas también, no tan importantes, pero Porcelanas de Bidasoa fue una importante empresa que yo trabajé con ellos, y bueno, pues llega un momento que no salen las cifras, y entonces los políticos dijeron, bueno, no pasa nada, producimos en Asia. Y esto es lo que hacen muchas empresas, como esta, por ejemplo. Entonces, de hecho, con esa marca hay en distintos lugares, no solo en China o en Tailandia, sino que donde se lo hagan mejor. Esto es otro caso de la misma empresa. Aquí quiero, así como antes hablábamos por un momento atrás, yo creo que este tema de la evocación que comentábamos antes, sí que me parece, en mi experiencia, y os lo quiero transmitir también en esta oportunidad que me dais de dar ciertas claves de lo que yo he podido ir aprendiendo estos años. Entonces, bueno, me imagino, pues en esta escuela y en lo que aprenderéis vosotros, pues hay una serie de elementos, un suelo donde pisar. Dices, joder, claro, tienes que hacer algo y dices, necesitas ciertas certezas de cosas, ¿no? Estudiando arquitectura, desde luego, era clarísimo tres cosas, que era menos es más en mi época, y que seguramente es válido ahora. Ornamento y delito, y la función precede a la forma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues eso, que si tienes que hacer un plato, pues el plato es para comer, no es para otra cosa, ¿no? Entonces, todo eso está muy bien, pero todo se va como en el tiempo, que es vuestro tiempo, el de los jóvenes de ahora, se va disolviendo un poco. Yo tengo la sensación de que es un tiempo de grandes cambios y se va disolviendo. Y entonces, un maestro como era, por ejemplo, Saiz de Oiza, arquitecto, que reivindicaba que un vector de certeza difícil de manejar, pero poderoso en el diseño y la arquitectura, es la evocación. Como decíamos, es un tema difícil. En la gastronomía, ahora vuelvo a Saiz de Oiza, pero la gastronomía, el llamado autodenominado Duque de Gastronia, que es Arturo Pardos, un arquitecto amigo de una gran cultura, pero muy loco también, él tiene un discurso muy interesante en torno al mamotreto, que él dice, mamotreto significa literalmente alimentado por la abuela. Ha quedado en castellano, es una palabra griega que se refiere a un objeto inútil y grande. Dice, jo, ese mamotreto, no sé si en Andalucía lo decís mucho, pero nosotros lo utilizamos profusamente. Es decir, jo, qué mamotreto y tal, cuando es grande e inútil, pero que viene en realidad de muchas veces, pues, yo qué sé, pues seguramente de madres solteras o de situaciones en que la abuela es la que le cuida al niño y el niño está sobrealimentado.
y es un niño mimado por la abuela, que es una imagen muy cinematográfica también, como un poco torpe y tonto y tal, que conoceréis a alguien que responde a esa... Y ese mamotreto, él dice, todos nosotros tenemos un mamotreto dentro, que es, ¡oh, qué buena la sopa de mi abuela! Como la de mi abuela no hay otra, ¿no? Que es cuando tú creces, es cuando de repente le dices a tu madre, a tu abuela, dices, he probado una sopa mejor que la tuya. Yo lo hice. Le rompes el corazón. Le rompes el corazón. Pero tú creces. Porque si no estás ahí constantemente en un círculo vicioso del que no puedes salir. Porque seguramente la sopa que hace tu abuela pues no está buena. Lo que pasa es que como cuando estabas echando piedras al río, eras un niño, una niña feliz, comías esa sopa y entonces la sopa, ese sabor te conecta con eso. Y entonces vuelves a tomar algo que se parece y dices, ¡ah! Está muy buena. Él tiene mucha gracia que dice, si los que tengáis pareja, pues llega un momento que vas a casa de tu pareja, ahora no está tan de moda la sopa, pero me da igual, las croquetas. Te sacan, ¿y qué te parece? Y tú estás diciendo, menuda mierda. ¿No es verdad? Dices, ¿cómo pueden comer esta? Y entonces dices, está muy buena, pues te saco más. Y dices, mierda, o sea, ¿para qué he dicho? No, porque no quiero comer esto nunca más. Entonces, él dice que el que gana de la pareja es el que impone su sopa y sus croquetas. La de su casa o la de otro. Que me hace mucha gracia porque él lo cuenta con una gran sabiduría y poniendo ejemplos brillantes, pero que, claro, entra en el terreno de lo cómico, pero hay algo de verdad y en esto, porque efectivamente en la conexión con ese momento de felicidad es la gran baza de la cocina. ¿Habéis visto la película Ratatouille, que es muy divertida, en el que el propio crítico gastronómico le sucede esto? Él se ve de repente de niño, está tomando el ratatouille y de repente él llega a ese momento de felicidad y se desmonta todo el armazón cultural, tus defensas, todo, y vuelves a ser el puto niño feliz que eras y dices, yo quiero esto todo el rato. Entonces, esa condición del mamotretismo hay que saber usarla bien. O sea, es decir, a ver, el fenómeno está ahí, es decir, todos estamos sometidos a una condición de vocación. Como lo contaba Said de Oiza de una forma mucho más seria, él se refiere a un edificio que no recuerdo, no me importa, que tenía una idea, una virgen, bueno, no importa, él dice, hay un haiku japonés, a mí me resulta, cada vez que lo cuento me resulta emocionante, porque es decir, en el que están contando como unos padres tienen un niño pequeño que está muriendo. Entonces, la contención japonesa es no manifestar ningún sentimiento, están ahí aguantando. Durante la noche el niño muere y ellos están como samuráis. A la mañana, en el patio está el kimono del niño, el kimono que ya no se va a poner. Y les hace romper el llanto el objeto, más que el propio cadáver del niño. Y a mí me parece que ahí hay algo mágico, es en esa lección, de que efectivamente los objetos y su capacidad de hacernos viajar a ciertas cosas es algo que los diseñadores tenemos que aprender a utilizar. Y forma parte del tejido y del terreno de la cultura del sur de Europa a la que pertenecemos, con todas las diferencias maravillosas que tenemos entre todos, pero que todos compartimos digamos, un paisaje común y que creo que eso sí que es algo que seguramente podamos compartir, ¿no? Es decir, toca la tecla de cosas que te hacen disfrutar de la vida a partir de ese recorrido emocional de cosas que conectan con las evocaciones. El accidente como elemento clave del diseño, yo que me siento terriblemente torpe, afortunado porque he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas y ahora estoy haciendo trabajos importantes y veo lo difícil que es, y os animo a no abandonar nunca a pesar de las dificultades, porque a mí me ha costado la vida, pero creo que merece la pena. Y entonces no ser obcecados, pero ser perseverantes. Y la perseverancia es, cuando hay una dificultad, pasar por el lado, como el kung fu, que no te... ¡pam! Tienes que estar... No, es que parece que es lo mismo, pero es muy distinto la obcecación. Es decir, hay pom, 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 como
ser como un testarudo y que te estás dando con una pared. No, no, no. Hay que ser perseverante. Y perseverante significa que si un problema no se resuelve de una manera, probablemente no se va a resolver porque insistamos en hacer de la misma manera. Tenemos que buscar otra forma. Y eso implica las relaciones con el cliente, el callarse cosas, a veces decir cosas que no te gusta decir, pero insistir, insistir, insistir. En ese camino te encuentras con la necesidad, como si tuviese, bueno, voy a usar la mano derecha, la necesidad, que es la necesidad, la diestra. Es decir, todo eso que hemos comentado, es decir, hay que hacer unos platos. Te viene un cliente y decir, oye, quiero una vajilla o quiero una silla. Ahora estamos haciendo una lámpara de lectura para una biblioteca de San Sebastián, porque no hay enchufes y hay que hacer con batería. Ahí hay la necesidad. Y luego está el accidente. Estar atentos a los accidentes. En los accidentes suceden muchas cosas. Y creo que un buen diseñador está atento a lo que sucede. Y de repente sucede algo que se escapa a los procesos puramente racionales que, por ejemplo, manejan más los ingenieros. Hay algo crack que dices, ahí está. O cosas como esta que os enseño, que es que yo quería hacer unos platos muy sencillos, pero pues como una imagen de baja resolución, pues la malla se me bajó la resolución y se quedó una cosa como quebrada, como tenéis esta figura de triángulos, y funciona estupendamente porque la luz que coge la porcelana con esta estructura de malla triangular aumentada, la dificultad luego fue afinar los bordes, pues fue un simple accidente, que creo que es muy respetable. Conviene igual no decírselo al cliente, porque entonces igual no te quiere pagar, porque dice, eso no lo has hecho tú. No entienden muy bien en qué consiste nuestro trabajo, que nuestro trabajo consiste en todo eso. Yo, en ese sentido, reivindico muchas veces que es un hallazgo el diseño, más que una creación. La idea de un explorador, ese ir viendo cosas que se han ido quedando, fragmentos, y hallándolos, me parece que corresponde mucho más a nuestro oficio y que hace un favor a nuestro oficio si se ve de esa manera. ¿Qué implica? Curiosidad en todas las cosas y en todos los campos, esa especie de humanismo que decía Alejandro, ¿no? Que es como un humanismo que implica efectivamente pues, que no sabremos mucho de muchas cosas, sabemos poco de muchas. Un poco de muchas, para tener una... Y luego estar constantemente buscando, apuntando. A mí una cosa que me funciona bien y que hablábamos antes, los cuadernos, que yo, los cuadernos que me imagino que usaréis, porque, a ver, yo utilizo tecnología top, hacemos cosas top, pero primero con un lápiz en un cuaderno. Primero siempre en un lápiz con un cuaderno. Entonces, cuando haces muchos cuadernos y pasan muchos años, empiezan a aparecer repeticiones. Esas repeticiones son psicológicamente muy interesantes. Hay una búsqueda de una forma que nosotros, un fantasma que buscas, y esa es tu máscara. Como diseñador, tu máscara es una forma que aparece velada repetitivamente en los cuadernos. Y da igual que sea un plato, que sea una silla, es una forma que está incluso antes que tú. Si no lo haces así, no lo descubres. Y descubrir esa máscara que tienes, pues te permite avanzar y mucho. Bueno, ya veis, esta es una colección que tiene esta característica, que coge la luz de una forma distinta y que, bueno, conecta con una estética que es muy de nuestro tiempo también. Fake calls, os cuento esto que son cosas relacionadas se llama Triana, no le puse yo el nombre, la verdad es que yo quería llamarle etapas, étape en francés, porque yo descubrí que esta cosa que compartimos con los andaluces, que igual nos va a gustar lo que digo, pero que es una falsificación, lo de las tapas, es una costumbre militar y francesa. Entonces, en la narrativa, bueno, en el País Vasco igual, los pinchos no existían, o sea, es una cosa del siglo XIX y que tiene que ver con las brigadas francesas que estaban
tratando de controlar las insurrecciones, y cuando se paraban hacían una etapa, une étape. Y seguramente el posadero o el barman de esa época, pues pronunciando de aquella manera, pues se quedó en tapa. Una tapa, pero no tiene nada que ver con un relato que quizás habéis oído, que el señor Alfonso XII ponía una tapa encima de un vaso, pero resulta más interesante desde el punto de vista identitario, porque aquí también hay una actuación que es la identidad de los diseños. Este diseño es español, este diseño es nórdico, este no sé qué, como si eso le dotase de alguna característica especial. Yo creo, a estas alturas de la película y lo que estamos pasando, yo personalmente reivindico un diseño europeo, que me parece mucho más higiénico y saludable, con todas las diferencias posibles que haya, pero con una especie de paisaje común. Me parece mucho mejor. Entonces, en cualquier caso, curiosamente acabó llamándose Triana porque uno de los trabajadores era de Triana, y fue una mala jugada, porque yo no sabía, no sé si hay alguien de Sevilla, que claro, si los de Triana no se iban bien con los otros, entonces te pones Triana y los otros no quieren comprar, que es, bueno, pues como pues cosas, no sé si es relacionado a algo tradicional o por el fútbol, no tengo ni idea, porque no conozco esa realidad, pero a nosotros nos pasa ahora con el fútbol, que yo no tengo afición, entre Bilbao y San Sebastián, que de repente están como a tortas y tal, pero el marketing aquí actúa de esta forma. En cualquier caso, es una vajilla que pretendía solucionar las cosas que suceden en los bares, que es pues poder comer con una mano o con un anillo. Creo que hay alguna imagen más. Bueno, ahí se ve en el 3D poder tener una posibilidad de estar de pie y arreglarte con una vajilla, comerte un pincho, por ejemplo, una tapa, por ejemplo, este elemento híbrido que es entre cuchillo y, no tiene filo, obviamente, y tenedor, luego descubrí que existía ya, y existía, me parece además del comandante Nelson, una cosa alucinante, porque los canarios le lanzaron un cañonazo y le arrancaron el brazo, y entonces le fabricaron una herramienta así. Claro, esto no es para tullidos, sino para, efectivamente, que tú con una herramienta híbrida pues puedes partir bien la tortilla y pincharla, ¿no? Y funciona francamente bien. Y sobre todo, este invento que es el esconder los huesos de las aceitunas, que no sé si os pasará, pero por mucho, pues a mí me pasa con mi pareja, con Arantxa, que es que le encantan las aceitunas y come aceitunas a puñados y tiene una dentadura perfecta y las deja, y a mí me horroriza, o sea, le odio en ese momento, no puedo soportar, porque los huesos de las aceitunas son un horror, y no entiendo por qué no se pueden esconder. Entonces las va dejando en cualquier sitio y tal, entonces, pero no es fácil que exista un recipiente en el que, bueno, pues acabas solucionando ese problema que no creo que le gusta a nadie, los huesos de las aceitunas de otros, ¿no? Seguro que no. Es una cosa que, hombre, te desagradará más o menos, pero gustar, no te gustan los restos de comida. La comida es curioso, pero pasa de ser algo delicioso a ser algo asqueroso así, ¿no? ¿No es verdad? O sea, un plato recién acabado ya puede ser maravilloso y dices, ¡buah, qué asco! Entonces los huesos tienen un poco esa condición. Aquí hicimos, precisamente para este mundo de los pinchos, de las etapas, una colección en un material que es material fenólico, esto se hace en Navarra, en Vera de Bidasoa, que es una baquelita que tiene unas láminas de madera por arriba y por abajo, y que simplemente es la bandeja de toda la vida dada la vuelta. A veces, yo he hecho muchos proyectos que han triunfado, que es girar, darle la vuelta, estar atentos a esto, que es un pequeño gesto, cambia. Tengo unos colgadores de Jesucristo que están hacia atrás y son cojonudos. O sea, es decir, el Jesucristo de toda la vida, ¡pam!, y cuelgas ahí el abrigo y va perfecto. Y era simplemente girarlo, no hacía falta nada más, ¿no? Entonces, estar atento a estas cosas que suceden, y aquí es esa bandeja cortada y dar la vuelta, pues ¿qué ventaja tiene? Pues que es una pieza ligera. También tiene porosidad cero la baquelita, porque la baquelita es papel craft con un disolvente fenólico prensado de una forma bestial
el problema que tiene es que es terriblemente poco ecológico, porque no hay quien lo destruya. Y esto es una... Y luego tiene la nobleza de los materiales. Tiene muy mala vejez, porque se desportilla los bordes, ¡tac!, seca. Y entonces tiene esa sensación que le pasa, por ejemplo, ahora en arquitectura a las fachadas ventiladas, que habéis visto, esas fachadas de aluminio, de alucobond, que es un material horrible porque cualquier pequeño golpe pues lo deja innoble. Sin embargo, pues la piedra, la madera y tal, pues acepta muy bien la vejez y no le pasa nada. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Que hay cosas... La porcelana tampoco tiene buena vejez. En cuanto se casca el borde, te está gritando, dice, tírame, tírame, ¿no? Pero es que si no, cerraría las empresas de porcelana. Su dureza y su falta de porosidad conllevan una fragilidad también. Son tan duros, claro, se cuecen, tener presente que la porcelana se cuece a 1400 grados, ¿no? Entonces, prácticamente se convierte en plasma. Y entonces, eso y su estructura cristalina conlleva pues, fragilidad. Wassachhaun. Este es un cuchillo que hemos hecho... Luego, si da tiempo, os enseño un pequeño vídeo, pero bueno, os lo adelanto aquí. Es una reivindicación también de la naturaleza como fuente de inspiración para los diseñadores. Entonces, yo creo que los diseñadores vemos cosas en todas partes, pero lugares buenos para pasear y para ver cosas son la naturaleza. La ciudad, por supuesto que sí, la biblioteca mejor, y Pinterest yo creo que no, que al final el cerebro va... no, le vas nutriendo de cosas que acabas sin querer copiando cosas. Tiene que haber una interpretación. No conviene ver las cosas, dices, voy a hacer mi teoría, igual no estáis de acuerdo, perfectamente. Es decir, voy a hacer una cubertería, voy a ver cuberterías que han hecho otros. No hagáis eso. Ir a ver pájaros. Ir a ver pájaros. Y el pájaro te contará cómo tiene que ser el tenedor. Tiene que ser así. Entonces, nosotros en el País Vasco tenemos en esa que queda un fósil de nuestras antiguas creencias que hemos rescatado en ocasiones, pues hay una que es Wassachhaun, que significa literalmente el señor del bosque. Es bueno, tiene que ver un poco con el mundo de Prometeo, se sitúa como es un numen, un semidios que vive en el bosque. Hay muy pocos relatos que quedan, pero tiene como pelo por delante y por detrás, es gigante, pero es inocente. Entonces, los relatos que se conservan es el hombre pícaro le roba los secretos de la naturaleza. Es un poco como Prometeo y el fuego. Entonces, hay uno de los relatos concretos, habla de la sierra, de cómo el casero pícaro le manda a un criado y el criado le dice a Wassachhaun, le dice, mi señor o mi jefe ya tiene sierra, le ha mandado para que averigüe cómo es la sierra. Y entonces él con picardía o con picaresca le dice, ya tiene la sierra. Y el inocente de Wassachhaun le dice, entonces ya ha visto la hoja del castaño. Ya sabéis cómo la hoja del castaño está dentada, y entonces el pícaro dice, no la ha visto, pero ahora la verá. Y ya le ha robado el secreto. Que claro, es una forma infantil, igual que como contaban las abuelas a nuestros antepasados, cómo esa observación de la naturaleza te permite aprender cómo todo el recetario de las cosas están ahí. Simplemente tienes que tener una intermediación, que en este caso es Wassachhaun, pero es tu inteligencia o tu perspicacia, ¿no? Que es Ulises. Es Ulises. Es la astucia, están los dioses y luego la astucia del diseñador. Entonces, ¿qué característica tiene? Pues tiene esta forma de hoja, de plegado, que por cierto le da una gran rigidez. Aquí me detengo un momento en el cuchillo, aunque mañana, no sé si a los que estéis aquí, alguien vendrá al taller de mañana. El cuchillo es un elemento que seguramente es el diseño más antiguo
se calcula que puede tener 3 millones de años. O sea, son los homínidos los que ya están haciendo cuchillos. 3 millones de años. Cuchillo, hacha, martillo, raspadores. No es un cuchillo como el que conocemos ahora, pero son elementos líticos que han quedado porque la piedra es eterna. Quizás las cucharas no son eternas porque muchas serían de madera, pero se piensa que efectivamente el cuchillo que quita la vida pero también te la da, porque es lo que te permite cortar los alimentos, pelarlos, digamos, manipular las pieles, todo eso se hace con unas herramientas que son el cuchillo. Y resulta difícil hacer nuevas versiones de un elemento que ha sido tan sumamente pensado por ya millones de años y ya como Homo sapiens, pues miles de años. Y hay todas las versiones del mundo. No sé, los que veis esto de forjado a fuego, que a mí me gusta, la verdad, el disparate ese, pero me gusta. Aunque una cosa me dicen, tenéis 10 minutos para diseñar. ¿Cómo 10 minutos? O sea, 10 minutos no, tiene que ser mucho más tiempo para diseñar. Y luego están ahí, Pero una cosa, por ejemplo, interesante que surgió en la reflexión de este cuchillo es la punta. O sea, si os fijáis, si vais a los restaurantes, casi todos siguen teniendo punta. ¿Para qué? Si no vas a matar a nadie. Si no tienes que deshuesar nada. Es una cuestión puramente, y ahí entro en un terreno que es la inercia cultural que decíamos antes. Te dicen, ya, pero joder, pero es que tienen que tener, porque tienen, los cuchillos chuleteros tienen que cortar bien. Curiosamente, la paradoja es que los cuchillos que te sacan los restaurantes, como el que está hoy, tiene punta y tiene sierra, que es una mierda como este, porque claro, nadie quiere afilar los cuchillos, porque afilar los cuchillos implica un acero templado de mucha calidad y afilarlos. Y estamos en los tiempos en los que hacer cualquier cosa, pues no me apetece, joder. Que tengo, yo qué sé, pues no me voy a poner en plan abuelo pedorro, pero decir, no, es que tengo que ver Netflix. Pues o sea, cortar una cebolla, que encima te hace llorar, es mucho mejor que esa máquina que te lo corta en un segundo. Hay que, joder, es disfrutar de ese momento. Entonces, afilar un cuchillo, pues debería ser un placer. Yo ya tengo la batalla perdida, porque ahora os voy a enseñar otro. Bueno, ¿por qué se quitó la punta de los cuchillos? Iba a decir, ¿sabe alguien? Ya sé que no lo sabéis porque es una marcianada, seguramente no sabréis nadie, pero se quitó no porque, como dicen algunos, para no matar a la gente, sino porque la gente lo utilizaba como mondadientes. Entonces a Luis XIV ya dijo, ya está bien, porque era una guarrada, porque cogía el té y luego en el mantel, ¿sabes? ¿No? Como, tener presente que todo el mundo comía prácticamente solo con cuchillo. No existía el tenedor. El tenedor es una cosa, ahora lo veremos. Bueno, os enseño otro cuchillo, este sí, de Fox de la Guiole, que es una empresa francesa. Este cuchillo lo hicimos vinculado al restaurante El Capricho de León, por eso se llama León. Bueno, aquí veis un dibujito de los primeros bocetos y tal. Yo quería que fuese monomaterial, pero no pudo ser. Y acabó siendo esto, que también es son mangos de tela, por eso tienen estas manchas que a mí me fascinaron, pero debo ser el único. Digo, yo veía nubes y los demás ven defectos. Bueno, entonces son cuchillos de un acero excelente, afilados, que valen 80 € cada cuchillo. Cortan como, vamos, como la espada de acero valirio, o sea, ¡sac! Maravilloso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Para que lo roban. Entonces, ha habido que generar una especie como de ritual de bandejita para que el camarero recoja uno por uno y no parezca que te esté diciendo, oiga, usted saque el cuchillo que ha robado. Pero eso son cosas alucinantes, porque claro, ¿cómo le dices tú a un cliente, que podía ser mi madre, que era una gran ladrona de objetos? Sí, que además se pensaba que formaba parte del de señora, devuelva el cuchillo. No sabes cómo hacerlo, porque entonces los franceses decían que ellos lo ponen en la cuenta, pero claro, es súper violento.
Y el cuchillo, 80 euros. Dices, no, me ha sabido caer por aquí y tal. Como... Pero fuera de bromas, supone un problema para los restaurantes, porque de repente no cuentas con que pueda haber, no se te pasa como diseñador igual eso por la cabeza, que la gente vaya a robar los cuchillos, ¿no? No sé, no. Implica, debería quizás, pero a mí no se me ocurría, desde luego que no. Desde luego que no. Bueno, vamos a hablar del tenedor de Teodora, que estas fotos no son muy buenas, perdonad, pero es porque todavía no estaba terminada del todo la cubertería que salió hace unos meses. Esta cubertería, que tiene versión inoxidable y versión... Estos todavía son prototipos, porque de hecho tiene algunos pequeños defectos que yo veo, pero es una cubertería hecha en China, pero de gran calidad, hecha en Hong Kong. Y claro, lo pude comparar con las piezas que se hicieron aquí previamente y claro, ahí entramos en el terreno ético también de cómo se hacen las cosas, etcétera. Pero yo creo que sea como sea, porque yo desconozco por ejemplo, el repaso entre las púas de los tenedores está hecho perfecto. Está hecho perfecto. Aquí se haría con una máquina, no se puede hacer con una máquina. No hay una máquina para eso, habría que inventar una máquina especial, luego y no funcionaría bien. Entonces ahí alguien pues, ha hecho 30.000 veces el repaso de esto. Bueno, y queda perfecto. Todo eso nos lanza preguntas también en nuestra profesión y muchas otras profesiones también, incluso como ciudadanos, en qué mundo vivimos y cómo suceden las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Teodora. ¿Por qué se llama Teodora? Porque Teodora fue una princesa bizantina, me parece que del siglo XI, si no recuerdo mal, que vía Venecia trajo a Europa el tenedor. Y no os penséis que triunfó. No triunfó. No, nadie quería tener tenedor. ¿Y por qué? Es que la razón es alucinante. Porque parecía el tridente del diablo. Entonces la Iglesia se opuso a que en la mesa hubiese un elemento que pudiese evocar un elemento demoníaco. Yo el otro día vi una película, me parece que de Enrique VIII, que aparecía con él, y yo no usaba tenedor, no usaban. Y no usaron hasta prácticamente el siglo XVIII. O sea, sí que había trinchador, de estos tenedores de 2 púas para cortar la carne, pero la gente comía con la mano, con pan y sobre todo con el cuchillo. Cortabas un trozo y te lo llevabas a la boca con el cuchillo. ¿Sabes? Imaginaos cómo ha evolucionado. Por eso tiene una gran inercia cultural, pero también tiene un gran dinamismo según mires el tiempo. Entonces, las personas, por ejemplo, que son defensoras de la ortodoxia a la mesa, no sé si tenéis, o vosotros mismos, o familiares, que de repente, no, ¿cómo se pone la mesa y tal? Y pues depende de qué momento. Son cosas que yo creo que conviene darles una vuelta. Yo he pasado situaciones surrealistas, porque, por ejemplo, con Martín Berasategui, que trabajamos mucho en su día, sucedía que, claro, el acceso a los restaurantes de alta cocina, pues antes era, como decíamos, de las clases altas. Ahora se ha popularizado. Ahora en Francia les llaman los gourmets, los gourmands, que son gente que le gusta comer y tal. Pero ahora, y luego pues, están los bistrós, que vas y es una manera rápida de comer, que sobre todo pues, en las grandes ciudades. Pero ahora están los foodies, ¿no? Que son personas que tienen un nivel medio bajo, pero que, bueno, y que fotografían todo. Porque lo importante es la fotografía de lo que estás comiendo y tal, ¿no? Forma parte de una nueva realidad, que esté bien o mal, pero forma parte de una realidad que os corresponde más a los jóvenes. Entonces, la ortodoxia de la mesa antigua implicaba, por ejemplo, que toda la cubertería se ponía simultáneamente. Tú te encontrabas con una mesa puesta, en la que estaban todas las herramientas que ibas a utilizar en una boda, por ejemplo, en el que quizás en una boda de Martín Berasategui, que son bodas de alto nivel, pues igual había 10 platos. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Que lo primero que hacía iba a decir el berrozpe, que es una palabra que usaba mi madre, que no sé lo que significa, era, pero que se entiende, coger los cubiertos de postre para el primer plato. Y entonces, claro, se desmontaba aquello de una forma
terrorífica. Y entonces Martín me dijo, joder, Santos, hay que hacer algo con esto. Entonces, ahí entras en el terreno de insultar al que sabe. Y le pusimos, como en 100 años de soledad, una especie de papelitos con una vaca, con un pez, para no ponerle el nombre, como si fuese una decoración. Entonces la gente que tenía costumbre decía, oye, que me estás insultando. Yo ya sé cuáles los cubiertos de pescado. No es fácil el asunto. Entonces, los que defienden un ritual de la mesa ortodoxo, estricto, quizás no se dan cuenta que la sociedad ha cambiado completamente. Me vienen a la cabeza, por ejemplo, una disputa que hubo, bueno, sin considerar la parte que hemos dicho de lo oriental, que se ha introducido en el mundo occidental de una forma muy natural y ahora está todo babelizado. O sea, los restaurantes, incluso los restaurantes europeos, tienen una gran influencia oriental o de otros lugares o americana, pues porque muchos de los trabajadores que están ahí tienen orígenes diversos, cuando han estudiado en las escuelas de cocina, entonces tú va cambiando. Y sin embargo la mesa parece que tiene que estar siempre quieta, no se puede tocar. ¿Por qué? Y tal, la mesa de la abuela, con el plato con flores y tal. Sin embargo, por ejemplo, en el tiempo más o menos cercano se produjeron fenómenos como que se discutía, precisamente por el mismo motivo de Teodora, de no poder comer con la mano izquierda. Es decir, se aceptaba utilizar la mano izquierda, pero no podías llevarte la mano izquierda a la boca. Entonces lo que proponían era cortar la carne con el cuchillo, dejar el cuchillo, cambiar el de mano y entonces comer. Qué locura. Porque claro, esta mano es el diablo, la siniestra. No se puede utilizar. Y todo eso ha sucedido en épocas recientes, digamos. Entonces, los objetos yo creo que también ayudan a comprender una realidad que nos está sucediendo a todos. Por ejemplo, en los materiales, la forma de los objetos, los palillos, que nosotros los utilizamos. Un oriental no se mete unos palillos que haya utilizado otra persona ni muerto. No sé, es un tabú gravísimo para ellos. Y aquí te sacan en un restaurante chino unos palillos que han usado, que dices que es una cosa inaceptable desde el punto de vista higiénico porque no se pueden limpiar bien. Pero los palillos, que igual vosotros coméis muy bien con palillos porque habréis ido 1000 veces a comer sushi o lo que sea, pero realmente desde el punto de vista ergonómico pues son una castaña. O sea, exigen un aprendizaje. Bueno, todos los objetos exigen un aprendizaje. También fue una lección de diseño para mí, decir, no, es que esto es poco ergonómico. Bueno, tienes que aprender a usarlo, ¿no? Hay un cierto aprendizaje. Tú ves los niños cómo cogen el cuchillo y el tenedor y no saben, ¿no? Exige un aprendizaje que luego les llamamos buenas formas, ¿no? Coger con cierta elegancia, no ofender al otro, eso, no limpiarte los dientes con el cuchillo, ese tipo no chupetear las cosas como si fuese tu último día. Bueno, yo creo que es un campo interesantísimo de cambios para vosotros. Os enseño no sé si es lo último, esto estamos haciendo ahora en Arcos, en Albacete. Es una cubertería que le hemos llamado Aro, en principio, pues porque coincidió en el momento que estábamos haciendo ese restaurante que hemos visto al principio, el Nublo. Ya sabéis, Aro es un municipio de La Rioja, que es el sitio que tiene, pues, las bodegas centenarias de Rioja, están todas ahí. Hubo un momento histórico en que Burdeos tuvo una plaga de filoxera, que era un hongo que atacaba a todas las cepas, y entonces a alguien se le ocurrió moverlas a La Rioja y entonces se generó pues, todos esos vinos de bodegas bilbaínas, Muga, Pomal, etcétera, que están ahí y son grandes bodegas. Entonces, en torno al vino suceden muchas cosas y entonces hicimos esta cubertería para que veáis también esto, pues quería enseñaros pues parte de un dibujo en el cuaderno, que es una intuición de cómo hacer un cuchillo de una forma distinta y luego pues pasa a un sofisticado modelo tridimensional programado con Grasshopper para poder hacer 1 millón de modificaciones que exige el fabricante, porque el fabricante
te dice, no, necesito que tenga medio milímetro menos, y dices, joder, lo tienes que volver a dibujar, entonces lo tenemos todo parametrizado, os lo recomiendo. Es un mayor esfuerzo al principio, pero si el trabajo, o sea, os recomiendo ya como consejo profesional, si tenéis la oportunidad de hacer un trabajo profesional, tratar de venderlo con un boceto. La melancolía del diseñador es un arma de doble filo. El cliente, como puede comportarse como un depredador y detectar que tú lo que quieres es hacer carne lo que se te ha ocurrido, y lo va a conseguir. Y te va a decir, ¿me puedes dibujar un poco más? ¿Puedes hacer un 3D? Y tú lo haces porque dices, ¡ay, esto va a suceder, se va a hacer! Y te arrodillas constantemente porque hemos permitido generar esa... Yo el primero, digo, como yo lo he hecho, os digo, no lo hagáis. No lo hagáis. Intentar mejorar la profesión en el sentido de ir conquistando lugares. Entonces, por ejemplo, la ambigüedad de un dibujo a lápiz es cojonuda. Es cojonuda porque dices, luego ya veremos, pero decir, ya se ve suficiente. ¿Damos otro paso? Pues eso es contratos, pagos, ir conquistando lugares que permitan que tú puedas tener un estudio, que puedas plazos, etc. Y luego, efectivamente, llega un momento en que hay una exigencia técnica muy elevada para poder... ahí va, no tengo aquí imágenes de esto, pero perdonadme, porque pensaba que tenía imágenes de los prototipos que se están ahora haciendo... ya los prototipos reales, pero imprimimos en una impresora de metal, que también los medios que hay ahora son asombrosos. O sea, mandamos prototipos reales en metal y que son, a ver, no se pueden afilar las cosas, pero bueno, los puedes utilizar. Y un plato también pues está dentro de tamaños de cosas que nos permiten, en el proceso, desde el dibujo a mano hasta el modelo tridimensional, nos permiten trabajar a escala 1:1. En la arquitectura eso no puede suceder, o en una silla, bueno, aquí he visto que habéis hecho cosas grandes que me has enseñado tú por cachos, pero un prototipo de una silla es un lío de narices, es un lío, pero cosas así tienen ciertas ventajas. Otra cubertería que es una cubertería que simplemente aquí también los procesos, en el arte de la mesa o en cualquier cosa, puede ser que el encargo sea hazme una cosa de prensa fría, hazme una cosa de forja, hazme una cosa de prensa caliente, implica tecnologías que tenéis que conocer un poco. Y entonces, en este caso, claro, el cliente quiere una cubertería muy barata, y entonces quiere partir de una plancha que corte y que le dé una forma por golpe para que se haga a poder ser de una sola vez, muy barato, que luego se refina y ya lo tienes. Curiosamente surgió la conversación que lo que es la hondonada de la cuchara, el valle, antes era mucho más profundo. Y ahora no lo es porque efectivamente implica más golpes. Bueno, antes se hacían los que tenían cucharas de plata o de alpaca, eran materiales mucho más dúctiles, pero una cubertería de acero inoxidable, ese otro golpe... quítalo. Y entonces nos hemos acostumbrado ahora a tener cucharas muy planas, pero es una novedad. Y entonces, curiosamente, ahora sacas una cuchara profunda y genera dudas a las personas. Dicen, joder, demasiada, ¿no? Porque te vas también tú acostumbrando a los objetos. O sea, la relación con el objeto es de ida y vuelta. Aquí ya veis que simplemente girando, en el caso del cuchillo, con este gesto, pues consigues... que para mí es la pieza igual más chula de esta de aquí, que es una pieza muy sencilla porque simplemente con una torsión consigues que el cuchillo se quede de pie. ¿Qué sucede con esto? Que eliminas la discusión permanente sobre cómo deben tener los cuchillos y los tenedores en la mesa. No sé si sabéis que los franceses, por ejemplo, marcan en el sur de Francia el tenedor apunta hacia la mesa. No lo dejan hacia arriba ni muertos, porque eso es como... Y el cuchillo siempre mira hacia el plato. Hay quien dice que eso era para no cortarle el cuello a tu comensal. Yo creo que no es por eso, que puede ser en algunos casos, pero yo creo que efectivamente proviene del hecho en sí de que tú comías con el cuchillo, y entonces se marcaba hacia el plato. Todas esas cosas
distancias entre los márgenes de la mesa. Creo que tienen que formar parte más de la lógica y del trabajo del diseñador, que podemos imponer formas contemporáneas de la mesa sin estar atados a cosas que dices que es para decirle a el señor o la señora que se empeñan en esa ortodoxia a ver si luego va a bañarse con traje de lana, que seguro que no, que tendrá pues un bikini con un tejido que se seca solo. Sin embargo, luego en la mesa quiere que esté el floripondio, el esto, y te dices, pero ¿por qué ese contraste entre el mundo de la mesa y otras cosas? No sé si tengo más cosas. Sí, os enseño esto también, que forma parte de un terreno, no sé si me estoy excediendo en el tiempo. ¿Está bien? Me paráis, porque soy muy pesado. Esto es una cubitera de champán que está hecho dentro de una marca que hacemos mueble arte, que normalmente trabajamos en metal. Ya sabéis que en el País Vasco tenemos una gran tradición de metal y entonces tenemos muchos recursos. Hay municipios como Eibar, por ejemplo, que están muy dedicados a la industria armera, que es una especie de ciudad-taller, en que los empresarios tenían su taller y vivían encima del taller. Es un modelo muy interesante. Y entonces una escopeta se hacía entre mucha gente. Uno hacía la culata, el otro hacía el gatillo y luego se montaban. Y curiosamente ha quedado bastante de eso. Cuando la industria armera quebró, se pusieron a hacer bicicletas, como era tubo también, pues pasaron desde el punto de vista del diseño es un lugar muy interesante. Y nosotros trabajamos con Alfa Arte, que es una empresa derivada de la primera fundición que hubo, microfundición de acero en Europa, y hemos hecho pues una serie de muebles que, bueno, no los he traído, están ahí, pero no creo que proceda a mirarlo porque si no excedía un poco el tiempo de la charla. Pero trabajos muy interesantes de diseño, antes que hablábamos del grasshopper, de plegado de chapa de bronce para conseguir formas tridimensionales, y en este caso es un trabajo de calderería, que no sé si hay algún plano o no me acuerdo si he traído. Bueno, aquí está el grasshopper, ¿no?, de esta pieza, y los desarrollos de la calderería que nos permiten luego, de repente, podíamos hacer 10 piezas distintas y todas encajan perfectamente. Nosotros entregamos el trabajo como la NASA, o sea, no hay duda de cómo son las cosas. Entonces, modificar esto no es fácil, pero es mucho más fácil que volverlo a dibujar, porque ya sabéis que aquí, no sé si aquí trabajáis con Grasshopper, dentro de Rhino, implica un cierto conocimiento de programación, pero permite que todos estos operadores puedan alterarse y entonces te lo dibuja, ya no dibujamos nosotros, esto te dibuja eso. Nos ha costado, pero... bueno, y Atenea, termino con esto, creo. Atenea, que es un encargo ahora no me acuerdo el nombre, hijo de... chico francés... no me sale el nombre, perdonadme. Bueno, tampoco importa. La cuestión es que él tiene en Castellón unos olivos milenarios y la sugestión de que esas aceitunas de olivos milenarios generan muy poco aceite, entonces él quería un recipiente de ritual. Un recipiente ritual. Hicimos una edición muy pequeña. Entonces, la pieza en sí es un homenaje a la diosa Atenea. Y ahí el relato tiene que ver con, efectivamente, Atenea, que es, digamos, dentro del mundo griego, pues la diosa de la sabiduría y de la guerra, pero viene representada siempre con una rama de olivo y con un animal que es la lechuza, que a mí me parece un animal muy de diseñador, que es el que puede ver en la oscuridad, un animal silencioso que puede ver en la oscuridad. Entonces, veis que está, como veíamos antes, el perfil de un dibujo clásico de la diosa Atenea girando, nos da esta lectura de una botellita que tiene 250 centímetros cúbicos, y luego en un torno CNC en Eibar generamos una pieza de acero inoxidable de primera calidad y tuvimos que generar incluso un escanciador
Bueno, aquí está el dibujito, ¿veis? Y ahí está la tenía. Ah, ya está, pues no tengo más. El escanciador, el detalle del escanciador todavía no estaba. Nos dio un trabajo horroroso el escanciador, horroroso, horroroso. Porque goteaba, porque la porcelana tiene la característica ingrata y maravillosa a la vez que es irregular. Tú coges una pieza estas de acero, la tallas con un torno de CNC, con una fresadora y salen al milímetro, a la centésima de milímetro, es piezas de alta precisión. De hecho, son empresas que se dedican a hacer cosas de automoción. No se dedican a hacer estas cosas, pero tienen esa capacidad. Pero claro, luego las botellas tienen unas tolerancias, porque la porcelana es caprichosa. Y entonces nos costó mucho sellar la pieza y las dificultades que te encuentras son a veces agotadoras. Todo es una montaña, cada cosita es una montaña. Pues no tengo más cosas. Bueno, podemos ver más cosas si queréis, pero yo creo que ya he soltado bastante rollo. Bueno, igual me quieren preguntar algo o alguien. No sé si queréis... Sí, sí. Cuando estamos viendo esta semana la dicotomía entre el diseño y la regulación que tiene, por ejemplo, para el mundo de la gastronomía, todos los requerimientos que tiene, pues de salida, de mantenimiento, de limpieza. Yo lo veo complicado, tú estáis trabajando un campo tan amplio que requiere también conocimiento del metal, de la porcelana, del hierro, ¿no? Porque el que trabaja solo un elemento es más fácil, ¿no? Que con todo, no solo el diseño, sino la realidad después del elemento. Yo creo que hay una regulación, en mi opinión, y lo que he visto hasta ahora es que hay una regulación muy fuerte, muy voraz, y luego hay una laxitud en su cumplimiento, que es una cosa muy española, ¿no? Es decir, no, la normativa y tal, y luego, claro, comer en una especie de elemento de aluminio poroso, pues yo creo que cualquier inspector me dice fuera. Claro, es discutible. Yo creo que alguien hizo, no fui yo, unas piezas de bronce para Mugaritz, que claro, hay que lavarlas a mano, secarlas, porque también pasaba antes con el acero dulce, tipo el que le llaman acero katana, de Solingen, de los cuchillos, que es un acero maravilloso, pero si no lo secas bien se oxida, y el óxido es tóxico. No recuerdo bien si fue, por ejemplo, creo que fue Napoleón III, cuando el aluminio, que es un material maravilloso, y sobre todo que es infinito, porque la bauxita es infinita y no es en sí contaminante, es ligero. Y entonces se fascinaron con la ligereza, que también es un paradigma del diseño en cada época. Hay épocas que gusta lo pesado y épocas que gusta lo ligero. Dijeron, ¡guau! Este metal es ligero. Tiraron toda la cubertería de plata y hicieron cubertería de aluminio, sin saber que era tóxica, claro, porque no puedes comer con aluminio, a no ser que esté anodizado, y luego tampoco porque se va. Entonces, pero en ese momento no lo sabían, claro. Sabes que el aluminio se ennegrece, etc. ¿no? Pero no sé si te contesto a tu pregunta, pero yo creo que sí tenemos que tener un cierto conocimiento, pero creo que es un campo que en el fondo está muy limitado a materiales. Por ejemplo, los cuchillos, a mí la contradicción que no he comentado, los cuchillos de la Guiol, es que ¿por qué se hacen en tejido prensado? Para que se puedan meter en el lavavajillas. Pero claro, por eso no lo hemos hecho de cuerno. Sin embargo, el cuerno, claro, le da una nobleza, pero luego dices, ¿y quién narices mete unos cuchillos de 80 pavos en el lavavajillas? Pues los lavas a mano, tampoco, digo yo, ¿no? Que no es para tanto. Entonces, las razones que mueven esas cosas son un poco misteriosas. Llevamos mucho tiempo detrás de hacer una de papel, una vajilla de papel. Lo conseguimos. Pero el problema está que hay ahora papeles que... O sea, para acabar con esta mierda del takeaway, que es una cosa terrorífica, debería estar prohibido. Porque la contaminación de esos vasos es una cosa, no os podéis imaginar. O sea, en el momento que tienes conciencia, no vuelves a hacer, no vuelves a tomar un café de esos. La tapa de plástico, es una cosa alucinante. Tendría que la normativa europea simplemente prohibirlo, a mi modo de ver. Pero puede haber materiales que efectivamente, pues dice, oye, pues hay una pieza de papel que tiene un recubrimiento
Normalmente no funcionan bien porque ese recubrimiento antiagua dura muy poco tiempo. Pero bueno, para una comida, dices, una vajilla, hicimos, y es un caso curioso de diseño, una vajilla que tú te viene una cajita así, tienes 2000 platos. Entonces, bueno, pequeñitos, o sea, como unas cucharitas y tal. Muy ingenioso, no lo tengo aquí, pero ya os imagináis que se trata simplemente de la imaginación del diseño. ¿Por qué no funcionó? Y para mí fue alucinante también. ¿Por qué no funcionó? Bueno, por dos motivos. Uno, que ese papel especial que es apto para esto, tienes que comprar 10 toneladas de papel. Y claro, ningún fabricante de esto, si no me quiero arriesgar a hacer 150.000 platos. Pero sobre todo fracasó porque había que montar los platos. Y en la mecánica de la hostelería, del catering, no sé si os ha tocado trabajar alguna vez como camareros, cosas así, tú haces un contrato y entonces el contrato no implica montar platos. Entonces me decía el cliente, me dice, es que he hecho un test y no... Digo, joder, pero claro, bajo mi punto de vista, decir, mira, te estoy dando, aquí tienes 2000 platos y se montan así, tita, tita, tita. Ya, pero nadie va a querer hacerlo. No me imaginaba yo esa dificultad, no tengo tanta imaginación. Yo cojo un látigo y empiezo a golpear a la gente, o sea, digo, monta los platos y cállate, o sea, decir, ¿es que estamos locos o qué? ¿Qué más te da? Pues es parte del trabajo, los trabajos que hacemos todos, pues de repente tienes que, pues yo friego el baño de mi estudio, no sé, no me avergüenza, haces lo que tengas que hacer, pero el tiempo en que vivimos tiene esas contradicciones y entonces nos afecta también al diseño en cosas inesperadas, que son fenómenos interesantes que comparto porque a veces dices, jo, esto es redondo, es perfecto y tal, pues no. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Mala señal. Bueno, pues gracias. Gracias.